el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Escodia tiene una gran preocupación ante las dificultades que afectan a nuestro país relativo a los efectos provocados por el cambio climático. Por esta razón, estamos compelidos a cuidarlo, protegerlo, preservarlo, por lo que debemos ser celosos en el manejo de nuestras cuencas hidrográficas, las cuales constituyen las principales áreas receptoras y colectoras de agua, pero también las unidades básicas de gestión y planificación de los recursos hídricos. La precipitación media anual en el país es de aproximadamente 1.500 milímetros, lo que produce un volumen promedio de 26.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 23.500 es escorrentía superficial y 2.500 es escorrentía subterránea. Y hablamos también, vamos a hablar de las presas, pero sobre todo enfocados a la estabilidad de las presas, a la seguridad de las presas. Como no he tenido, he sido presentado, que lo voy a hacer personalmente. Yo soy Julio Morales Pérez, llegué al país en el año 1969 para dirigir una empresa española, Agromar, y construir la presa de Valdesia. Después, terminada Valdesia, construimos la presa de Atillo y la presa de Rincón. Participamos también en unas obras de reparación de la presa de Sabanallegua y en las inyecciones en la presa de Sabaneta. Esto es lo que se refiere a mi actividad, que lo que creo que interesa para ustedes, porque no creo que sea de gran utilidad que les recuerde que yo fui presidente del escogido Rainbow Club 5 años y que tuvimos mucho éxito en ese sentido también. Entonces, vamos a hablar de presas y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la seguridad. La rotura de una presa es un problema grande, con graves repercusiones y, por supuesto, actualmente todos los proyectos se cuidan mucho de establecer los criterios adecuados para que eso no suceda. Voy a hacer un pequeño resumen histórico de cómo se produce una especie de aceleración de construcción de presas en un momento determinado, por qué y cuál fue la razón de que en ese momento entendemos que el porcentaje de roturas de presa excedía lo permisible. Bueno, a final del siglo XIX, la revolución industrial y la industria del acero en Europa motivó ya un empleo masivo del agua, pero en calidad de refrigeración. Entonces, con el descubrimiento de las turbinas y aplicando las teorías de Lane, de Faraday y de Edison, que por fin se conforma la posibilidad de generar energía eléctrica mediante el empleo del agua. Como ustedes saben, el agua a una determinada altura se deja caer, entra la turbina y se convierte la energía potencial del sistema del agua en energía cinética cuando mueve las paletas de la turbina, que a su vez mueven el rotor, que es un campo electromagnético en el campo de un rotor, de un estátor. Entonces, se produce algo que realmente en estas condiciones nos sorprende enormemente. La presa de Hoover, que fue la que dio el pistoletazo de salida a la construcción de muchas presas, fue un tema muy debatido en los Estados Unidos. Y la presa de Hoover, esta presa, que estaba impulsada por el que entonces era secretario de Finanzas de los Estados Unidos, Herbert Hoover, se tardó casi 8 años en realmente empezar a su construcción. Se tuvieron que reunir
8 gobernadores, entre ellos California, Colorado, Nevada, Wyoming, Nuevo México, y algunos que a lo mejor me dejaron, Arizona, etcétera, etcétera, hasta que por fin. ¿Y cuál fue realmente el pistoletazo final? ¿Por qué se inicia la construcción de la presa de Hoover? Entre otras cosas, porque Estados Unidos estaba en la gran depresión económica y el presidente entonces, que ya fue Hoover, antes era secretario, la impulsa, sobre todo con el ánimo de fomentar el empleo de mano de obra en un momento que Estados Unidos estaba sufriendo los embates de esta tremenda depresión económica del final de los 1920 años. Junto a la presa de Hoover se construyó el Golden Gate, el puente sobre la bahía de San Francisco, y el acueducto de Los Ángeles. Con eso el presidente intentaba crear empleo de trabajo a una mano de obra que estaba ociosa. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue lo positivo. Lo que ahora no entendemos, lo que hemos construido, lo que tenemos que tener, que hemos tenido cierto contacto y que algún conocimiento de las presas, no entendemos como en aquella época, sino suficientes estudios se hizo tremenda obra. La presa de Hoover tiene 222 metros de altura, tiene 350 más o menos de longitud, y se instaló una potencia eléctrica muy importante. Pero lo que llama mucho la atención es que no se hicieron los estudios que se han demostrado después que son imprescindibles para construir una presa. Eso quiere decir que se dieron las condiciones óptimas, se encontraba la mejor roca, lo mejor en todo, y ellos se llevaron de aparente bondad del terreno para hacerlo. ¿Qué ha ocurrido después? Que ya cuando empiezan ya masivamente los países productores, no productores de petróleo, a generar energía hidroeléctrica, con la prisa de no tener que gastar ningún dinero en petróleo, pues todo se inició a una carrera desbocada, y claro, cuando eso ocurre ya los resultados no son tan óptimos. En un momento que se hizo una estadística, se habían construido 1.500 presas y al día se habían roto de 150 de esas presas. Es un 1%, que eso es una barbaridad. Entonces, sobre todo teniendo en consideración que cuando una presa se rompe, no solo queda en el momento que ya se nos fue el agua, sino los destrozos que causa en el exterior. Entonces, a partir de ya los años 1960, ya, fíjense que ya no hay roturas de presas. ¿Por qué? Porque se toma la conciencia de que hay que tomar las medidas del lugar para construir una presa. Una presa no es un juego, es una cosa muy seria. En la construcción de las presas, fíjense, nunca habrán encontrado recientemente ni nunca que una presa se rompa por el cuerpo de presa. ¿Saben? Y lo vamos a hablar con un poquito de detalle, que hay dos tipos de presa. La presa de hormigón y la presa de materiales sueltos, que también se llama la presa de tierra. Vamos a poner las presas, el tipo de presa Atillo y Valdesia, para recordar un poquito de la misma. Esta es una presa, la primera que se construyó en el país junto con Tavera, se inició en el año 1979, y como ven es una presa de hormigón. Ya todo el mundo sabe diseñar mezclas de hormigón, sabe cómo construir obras importantes de hormigón, y por lo tanto jamás una presa que se haya roto, jamás no es que se rompió la estructura, no, se rompió lo que no se ve. Y la presa de Atillo, que la vamos a ver ahora, también es una presa de tierra, pero nunca se rompió el dique de tierra. Si hubo algún problema, vamos a saber cuál fue el problema. Entonces, realmente, ¿cuáles son los aspectos que no se ven y que son los que importan para que una presa se mantenga o se rompa? Lo primero, ¿cuáles fueron las razones por las que se produjeron tantas roturas de presas? Porque fueron muchas presas, 150 son muchas presas. Realmente la mayor parte de ellos, casi un 70 y tantos %, fue porque el agua rebosó por encima de las presas de tierra. Y cuando el agua rebosa por encima de una presa de tierra, no la detiene nadie, se va la presa completa. Entonces, en la presa de hormigón no ocurre igual, el agua salta por encima y no la destruye. Tengo que decirles que con la experiencia, yo llegué en el año 1979, como acabo de decir, he pasado por todo tipo de situaciones en la construcción de presas.
Cuando llegó el huracán David y Federico, y la tormenta Federico, yo estaba de vacaciones en España. La obra se había entregado 4 años antes, la presa de Valdesia, y todo bien, pero llegó David y Federico. Como no había la suficiente experiencia, las personas que manejaban estas situaciones, la orden fue siguiente: ante la duda, viene mucha agua, y el debió decirse, pues déjala que pase. Pero no, el agua es muy cara, hay que guardarla, esto es oro, hay que guardarlo. Cuando se vino a recordar, la presa estaba llena, el huracán se le había llevado todos los cables eléctricos, nada funcionaba, el personal entró en pánico y se produjo una desbandada. Consecuencia, todas las compuertas, 5 en la presa y 8 en el contraembalse, estallaron. Tiene que se oían a kilómetros como estallaron, algo dantesco. ¿Qué pasó? Cientos de muertos en aguas abajo de Valdesia. Así fue. Entonces, ¿qué pasaba? No había la experiencia. Cuando viene un huracán, lo que hay que hacer es inmediatamente empezar a laminarlo, a manejarlo, que no entre más de lo que sale. Entonces, las presas se construyen con 4 fines fundamentales. Hay presas, y todas en general están entremezclados los fines. Las presas para generación de energía. Y aquí yo diría que el ejemplo que tenemos de una presa exclusivamente diseñada para generación de energía es la presa de Palomino, que está cerca de San Juan de la Maguana, en la montaña. Ahí hay muy poco caudal y mucha altura. Y como la potencia es igual al producto del caudal y de la altura, en este caso había muy poca altura, pero había mucho caudal. Pero al revés, mucha altura y poco caudal. Y eso es una presa realmente exclusivamente para no espere nada de después, ni como control de avenidas, ni para regadío, ni para acueducto, es exclusivamente para generar. Pero en general todas las presas se conciben de manera que, dada la situación de generación de energía en el país, siempre que hay un salto de agua, siempre va una central hidroeléctrica, más o menos importante. Otro fin primordial de una presa que probablemente ustedes hayan hablado de los problemas que había en el Yuna del Sur, en su desembocadura en el Atlántico, había algunas comunidades que continuamente el agua las barría. Yo recuerdo que por fin el presidente Balaguer dio instrucciones de que había que resolver eso. Y se hizo la presa. Si usted visita la presa de Atillo, ¿y cómo se puede hacer aquí una presa? Porque aquí no hay una cerrada. Una cerrada que en general es lo que se hace la presa. Aquello es una abierta, porque tiene 1800 metros de longitud, 50 metros de altura, es una presa de tierra. Y naturalmente también está concebida, pero sobre todo para generación de energía, tiene su propio abastecimiento de energía, y también para regadíos en las áreas aguas abajo de la presa de Atillo. Pero realmente la presa de Atillo, el fin primordial por el que se creó fue control de avenidas. ¿Qué quiere decir? Que la presa, a mí cuando yo la he visitado y la gente muy orgullosa dice, pero la presa qué bonita está llena, para mí es una muy mala noticia. La presa debe estar vacía, para que cuando venga el huracán, ahí se quede el agua y no pase a destruir aguas abajo. En ese sentido, Atillo prácticamente se diseñó para que fuera eso, control de avenidas. Y realmente, en el futuro, probablemente, si las ideas que existen actualmente se llevan a cabo, será como el acueducto de Santo Domingo. Nosotros en UNIBE hemos estudiado ya, y desde Atillo a la capital, con una tubería de 73 kilómetros de longitud, pudiéramos suministrar tanta agua como todas las fuentes de agua de Santo Domingo en la actualidad. Ahora mismo Valdesia está mandando 6, 7, 8 metros cúbicos. Con Atillo podemos llegar casi a 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, cuando eso ocurre, yo recuerdo en España, en la época, yo vivía en España y había un dictador en España, se llamaba Francisco Franco. Madrid pasó por 2 años con el agua cortada. Se decía, te damos agua tal día. Y eso, claro, naturalmente para un dictador eso no se entendía. Reunió a sus colaboradores y dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos cerca de Madrid que podamos traer agua? Y dice, bueno, hay unas presas, pero se utilizan para otras cosas. Y se acabó, todo para Madrid. Y eso va a pasar con Atillo. Eso va a pasar con Atillo. La ciudad tiene un grave déficit de agua para otra vez.
Imagínense lo que es nosotros más que duplicar lo que está recibiendo eso nada más con una presa que está hecha ya. Porque en los sistemas, cuando tú haces un acueducto, primero hay que hacer de dónde sacas el agua, pero la presa está hecha. El costo sería exclusivamente traer por tubería y naturalmente las potabilizadoras y los tanques de almacenamiento. Bueno, muy bien. Entonces les estaba diciendo antes que como consecuencia del éxito de Hoover, pues realmente vinieron muchos fracasos. Ahora actualmente podemos estar tranquilos de que eso ya no ocurre. Es muy raro que ocurra una cosa y de luego es muy raro también que sea que ocurra de la noche a la mañana. Todo se puede prever, como lo vamos a hablar después. Entonces, las causas más importantes de rotura: que el agua haya pasado por encima a una presa de tierra. Las presas de tierra no resisten eso. Y lamentablemente en el país tenemos muchas presas de tierra. Y lamentablemente, o afortunadamente, vamos a seguir construyendo presas. Pero en ese sentido hay que tomar mucho en consideración que casi todas van a ser presas de tierra. Por lo que hay que revisar, señores, realmente el cálculo de los caudales, porque yo creo que hay que ser bastante ya más conservador y pensar en otro sistema. Fíjense una cosa: ¿quién iba a suponer que en París el río Sena se desbordó? En París nunca había ocurrido en la historia, y en París es una ciudad muy antigua. Entonces, ahora se está, el otro día en el sureste de España caen 300 litros por metro cuadrado. Es una cosa dantesca, nunca había ocurrido. Estamos, señores, ante un cambio climático. Tenemos que afrontar nuevas situaciones y, por lo tanto, hay que tomar en consideración, primero, que tenemos que ser mucho más conservadores cuando diseñemos una presa de tierra, que tenemos que proveer de mayores capacidad a los desagües de la presa para que pueda ejercer su función sin peligro. Y desde luego tomar la precaución. Estamos en un país que ahora tenemos sequía, pero ya conocemos los ciclos de humedad, y cuando viene la humedad muchas veces viene a través de grandes avenidas de agua. Por lo tanto, mi recomendación: que se chequeen todas las presas de tierra que están hechas, que se chequeen, y que de alguna forma hay sistemas que no son demasiado caros y que tenemos que pensar hacer, que son hacer canales de descarga fusibles, para que cuando el agua llegue a un determinado nivel, que empiece a verter. La presa de tierra ahora mismo, señores, es un aspecto que hay que tomar muy en consideración. Recuerdo que el 72% de las presas que se destruyeron fue porque el agua les pasó por arriba. Eso puede volver a ocurrir. Otros aspectos fundamentales tienen que ver con la geología. Estamos hablando de seguridad de presas, pero usted tiene que ver con algo que no está en la misma presa. Hay una parte que está en la misma presa, que es donde va la fundación de la presa. Pero el ámbito tiene que ser muy superior. Y nosotros vamos a poner la presa de Bayón. No, bueno, estos son... pon primero la presa de Bayón. En el norte de Italia, cerca de Firenze, una presa de hormigón estaba todo bien, estaba funcionando perfectamente, pero en el embalse, ya saben que primero está donde va la presa, el resto es lo que se llama una cuenca, una cerrada, la parte inundable por la presa. Había unos terrenos que siempre habían estado por miles de años, porque sea, unos terrenos en las márgenes, pues sin problema. Pero ¿qué pasó? Se llenó la presa, se vació la presa, se llenó otra vez de presa, sí, con el mantenimiento. Entonces, ese proceso se llena la presa, se agota, entró ya en un problema de que un material que había ahí, un plano que pudiese ser yesos o lo que sea, o sustancias que eran disolubles en el agua, eso ocurrió, y de pronto las dos montañas, la derecha y la izquierda, ahí lo tienen las huellas, se desplomaron y entraron en el reservorio de la presa. Naturalmente, cuando entra ese gran volumen, todo el agua que estaba saltó, y eso ocasionó más de 2.000 muertos. Perdón, vamos a dejar de que llame un poquito más y lo dejamos. Entonces, la geología fundamental. Y hay que ver la cola de base, y para eso hay que hacer una gran topografía. Y ahora con los drones que tenemos, recorrer bien en todas las presas,
y lo aprovechamos, entre otras cosas, para estudiar la desforestación, algo muy importante que tenemos también que considerar, y tomar las precauciones para saber primero qué capacidad tenemos para llenar de agua y segundo, realmente cuáles son los caudales que podemos manejar y cuáles son los caudales que no se pueden manejar. Actualmente, para estudiar los caudales de la presa, se han llevado primero por la tradición oral. En la presa de Atillo ocurrió una cosa. Cuando ganamos el concurso, antes de empezar la construcción, visitamos la presa de Atillo, donde iba a ir la presa de Atillo, y aguas abajo hay un pequeño dique derivador que lleva el agua para la parte de Angelina y toda esa parte de allí. Y había un señor mayor que era el compuertero, el hombre que manejaba las compuertas allí. Y le dijimos, vamos, ¿usted qué tiempo tiene aquí? Dice, toda mi vida. ¿Cuál fue la altura máxima de agua que usted ha visto pasar? Dijo, hasta aquí. Calculamos que eran 8.000 metros cúbicos por segundo. Y la dimensión del desagüe de Atillo del proyecto no alcanzaba ni mucho menos esa cantidad. Eso salvó porque hubo que modificar la estructura del vertedero y ampliarla. ¿Qué datos podemos manejar en Santo Domingo? Son muy recientes. Tenemos el doble inconveniente que no tenemos muchos datos, son muy recientes, y además que estamos en un país tropical. Y cuando eso ocurre, la combinación, pues hay que manejarla siempre desde el punto de vista más conservador, y si por si acaso, aumentarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calculan los caudales para una presa? Se calcula lo que sería la avenida extrema, la avenida de proyecto, y después por una serie de procedimientos probabilísticos y de hidrometría se llega a la conclusión y una cosa que se llama la tasa de retorno, que puede ser cada país, es un conservador, algo que se repita mejor cada 100 años, cada 200 años, cada 300 años. Pero nosotros estamos en un punto donde muchos de los cálculos internacionales que se están haciendo no son aplicables aquí. Por lo que entiendo que aquí deberíamos ahora tomar un tiempecito bastante largo en evaluar realmente cómo están nuestras presas, si están realmente bien o pueden sufrir desbordes por acumulación de grandes caudales. Vamos a ver cuáles son los esfuerzos, lo que se llaman las solicitaciones a que están sometidas en una presa de cualquier tipo. En el caso de las presas de hormigón, primero tenemos por ahí sí. Vamos a ver una presa de hormigón, realmente su perfil, su sección, la tenemos aquí. Fíjese, ¿a qué esfuerzo están sometidos? Por un lado, la P es el peso de la estructura. Eso es un factor favorable. Cuanto más pese una presa, más estable es. Tiene, por otro lado, el empuje del agua, que lo tienen ustedes a la izquierda. Y tienen aquí una S, que es uno de los temas más peligrosos en la vida de una presa de hormigón, que son las subpresiones. Y eso ocurre cuando hay un problema grave en la cimentación, se rompe la cimentación por cualquier circunstancia y el agua penetra por eso, y entonces tiende a flotar la presa, el esfuerzo va en dirección contraria al peso, y por lo tanto es peligrosísimo. Pero afortunadamente es de las pocas cosas que podemos hacer después de que se haya construido la presa. ¿Cómo se hace? Se hace todas las filas que haga falta, lo veremos después con más detenimiento, de drenajes y de inyecciones. Así como se puede mejorar sin necesidad de vaciar la presa. Entonces, esta es la situación más importante. ¿Cuáles son los factores que nos acompañan, que nos ayudan? La P y la NH. La NH es lo que se llama una fuerza de fricción, que es, recordar, un coeficiente de fricción multiplicado por la componente normal del terreno, es una fuerza que se opone al deslizamiento de la presa. O
sea, favorable por un lado, la presión, o sea, el peso de la estructura, y además la fuerza de fricción. Desfavorables, bueno, va en nuestra contra, va el empuje del agua y va la supresión. La supresión hay que tomarla muy en consideración. Y ya veremos alguna lámina que tenga que ver con eso. Vamos a ver. Miren, aquí está hecho de otra manera. Miren la supresión, que naturalmente, claro, desaparece cuando llega ya a nivel, este es el nivel del terreno de una presa, ¿verdad? Esto es la infraestructura de la presa, que se asemeja a un triángulo, ¿verdad? El peso de este triángulo, a razón de 2.400 kilos por metro cúbico que pesa la hormigón, eso es, en una presa de gravedad, es que resiste por su peso. Entonces, el empuje tiende a volcarla. Y entonces tenemos, como hemos estudiado en estática, que la suma de las fuerzas en X tiene que ser 0, las sumas de F en Y tiene que ser 0, y el momento sobre este punto, los momentos o los torques tienen que ser también 0, ¿verdad? Entonces, esa es la principal solicitación. Hay otras más. Viene una situación grave de supresión. Fíjense, aquí se produce la rotura del cimiento. Aquí se produce la rotura del cimiento y el agua pasa libremente, ¿verdad? Y afecta la estructura de una manera brutal hasta determinadas. Esto no puede ocurrir. ¿Cómo se resuelven estas situaciones? Fíjense que hay una galería en la presa. Normalmente, dependiendo de la altura, puede haber hasta 2 y 3. Estas galerías están comunicadas con el exterior por otra galería, naturalmente. Estas galerías son las que nos permiten en cualquier momento entrar, perforar, inyectar cemento hasta que nosotros lleguemos a colmatar esa situación. Entonces, estas son las principales. Después se habla de otras cosas que ya son de menor cantidad. Por ejemplo, aquí desde luego no lo tienen. La presión del hielo sobre el paramento de la presa. Aquí hielo no vamos a tener nunca. Sí hay una cosa muy importante, que es los azoles, que se llaman, que son los sedimentos que se están acumulando en las presas. Eso llega un momento que ya tienen una cierta entidad y ejercen una presión, pero nada comparable con las principales. O sea que podemos llegar a la impresión y al resumen. Importante, la supresión. Importante, se puede resolver a través de las galerías y entonces impedir que se produzca un efecto de desplazamiento. Otra acción importante que tiene que estar sometida a la presa es la sismicidad, terremotos. Aquí en República Dominicana, este es el mapa sísmico de la República Dominicana. Tenemos, República Dominicana es un país con mucho riesgo de sismicidad, Y ahí tienen que, sobre todo en la región este del país, era más castigada por los terremotos. Entonces, se pueden construir presas, habiendo terremotos se pueden construir. Lo que pasa es que en lugares donde no hay alta sismicidad, pues es mucho más sencillo para el tipo de esto. ¿Cómo se mide el efecto del sismo sobre la presa? El efecto del sismo con relación a la presa siempre va a tener, hay que trabajar en función de un porcentaje en el movimiento, en la aceleración horizontal, un porcentaje de la gravedad. Y después las oscilaciones, su componente vertical serían como el 50% de horizontal. Entonces hay unos valores que si nos mantenemos por debajo de esos valores, realmente no hay ningún problema con los terremotos. Y llegado un momento, si fuera extraordinariamente importante hacer una presa donde normalmente puede haber terremotos importantes, también se puede construir la presa. Hay cómo resolver esa situación. Sobre todo aumentando mucho el peso de la estructura en la parte de abajo, ensanchando la estructura.
Entonces, creo que debemos hablar primero de cómo se construyó la presa de Valdesia, los rondines y todo este tipo de cosas. Mire, la presa de Valdesia es una presa donde se colocaron cerca de 1 millón de metros cúbicos de hormigón. Para construir una presa de hormigón de 1 millón de metros cúbicos, el tiempo útil 2 años, porque el resto se va en preparación y después en salida, hay que realmente producir algo así como 100 metros cúbicos de hormigón por día. Entonces, ¿cómo se fabricaba? Pues sencillamente, las presas siempre necesitan 5 tamaños de agregados, que son pregradas y 2 arenas, para poder conseguir una mezcla resistente y además impermeable. Por otra parte, había que colocar ese hormigón, y vamos a poner los blondines. Miren cómo se colocaba, ahora volveremos a otra. Miren cómo se colocaba el hormigón en la presa de Valdesia. El hormigón llegaba teledirigido a este punto, que ahí está la casa de mando, y entonces aquí había una torre fija y 2 torres móviles en la montaña allá arriba, que circulaban por este sector de círculo, ¿verdad? De ahí el hormigón, bueno, aquí lo tienen ustedes, ahí está la presa, aquí están las torres, y por aquí pasaban, eran realmente capacidad de 4 metros cúbicos cada vez que un de estos carros que llevaba, entonces cargaban 10 toneladas cada cubo, y así se colocó todo el hormigón en la presa. Un asunto muy importante en la construcción de la presa fue el túnel de desvío. Mire, cuando un contratista, cuando se da la orden de empezar una obra y ya tiene, entonces lo primero que tiene que pensar enseguida es cómo hacer la obra de desvío y la infraestructura básica. La infraestructura básica es campamento, es instalaciones de agregados, es instalaciones de hormigón, nosotros tuvimos 1.500 personas trabajando en Valdesia. De ellos, en aquel entonces, como no había aquí la experiencia en aquel entonces, fueron 90 y tantos españoles que vinieron, ingenieros y de otras, que algunos vinieron con su familia y llegaron a tener 200 españoles viviendo en Valdesia. Entonces, se construyeron casas, se construyeron residencias, comedores, etc. Es una infraestructura importante. Había que llegar a Valdesia y lo hacíamos al principio a través de Cambita Garavitos. Y Cambita Garavitos era muy peligroso porque los puentes de madera no resistían aquello hasta que se construyó la presa y la carretera desde Yaguate a la otra. Entonces había que tener energía eléctrica hasta que se llegó. Entonces, cuando eso ocurre, desde el principio lo primero que hay que pensar es hacer el túnel de desvío. ¿Por qué? Porque con la construcción del túnel de desvío uno va cortando el material de la roca, de la presa, y ahí tiene ya la capacidad de verlo personalmente, de ver los cortes, que esto es mejor que no lo que se figura a través de un estudio geológico, porque lo están viendo. Entonces, por otra parte, el desvío del río es la primera fase. Hay que desviar el río del cauce, porque si no, no se puede construir la parte del centro de la presa. En ese sentido, es una obra prioritaria y hay que hacerlo cuanto antes. Tengo que contar una pequeña anécdota. Estaba todo el mundo en Valdesia tan obsesionado con el desvío del río, el túnel de desvío, que llegó el presidente Balaguer y le preguntó: ingeniero, ¿y cuándo se va a terminar el túnel de desvío? Le dije: excelencia, dentro de un mes. Dice: eso me dijo usted hace un mes. Él tenía una memoria privilegiada y él iba todos los meses a la obra. Sí. Sí. Entonces, eso es muy importante desde todo el punto de vista, de acelerar las obras, de empezar a construir cuanto antes en el centro, porque si no solo se puede trabajar en las montañas mientras que se puede entrar en el río. La operación de desvío del río es una operación difícil, porque llega un momento que ese río que lleva milenariamente por ahí se resiste a que se lo cambie de cauce. O sea, hay que construir el túnel. Se construyó un túnel de 240 metros de longitud y 6 metros de diámetro, y por ese túnel había que obligar al río que se metiera por ahí. Por eso hay que hacer un tabique aguas arriba de la presa para obligar lo que se llama un azul. Eso es una labor que nos llevó casi un día de trabajo, porque todo el material que echamos al río, cuando el río se estranguló, agarró pendiente, agarró altura y cogió la fuerza extraordinaria.
Después de que hemos hablado un poquito de las presas ya de hormigón, y vamos a hablar de las presas de tierra. La presa de Atillo. Pon la otra. Pues esta es la presa de Atillo. Esta es la presa de Atillo. Que tiene, como lo dije antes, 1800 metros de longitud. Altura, como 50 metros. Estaba a 50 metros más o menos. Y aquí está la obra, miren la obra del desvío. En una presa de tierras nunca puedes construir nada de hormigón al lado de las tierras, porque se separan. Entonces, fíjense que la presa está por un sitio y el desvío está del otro lado de la montaña, por un sitio aparte, ¿verdad? Por ahí también va, por aquí abajo va el túnel también que se comunica con la casa de máquinas para la generación de energía. Pero esta presa básicamente es para guardar agua, o para, como nosotros pensamos, en un nivel, y que yo creo que es importante después, o para traer agua a Santo Domingo, para resolver de una vez el agua de Santo Domingo, la presa de Atillo. Precauciones que hay que tomar en una presa de tierras. Lo que hemos dicho antes, por supuesto, que nunca se pueda vulnerar. Vamos a ver la sección típica de Atillo. Presa de núcleo. Presa de núcleo. Esto, bueno, dos pares. Eso, miren, de arriba son las secciones típicas de una presa de tierras. Son trapecios. Y en esto, esta es una presa de núcleo como Atillo. Esto tiene los paramentos que ahora veremos de qué se hace, y esto es siempre de arcilla o material altamente impermeable. Fíjense esto que pasa aquí, que es lo que quería explicarle antes. Lo veremos algo con más detalle. La roca estaba a 50 metros de profundidad. Si nosotros no conseguimos poner de manera aquí un stop al agua, todo el agua iba a ser así. Este embalse iba a pasar por aquí y iba a buscar esta salida. No se iba a poder nunca embalsar. Entonces, en ese caso, fíjense, aquí se habla de inyecciones, pero si nosotros no hubiéramos hecho algo, esas inyecciones se las podían llevar el resto del subsuelo. Lo que hicimos fue crear dos pantallas de 60 centímetros de anchura y 50 metros de profundidad a lo largo de toda la presa, y la llenamos de cemento bentonita. El cemento, para que tenga una resistencia, tiene que tener una resistencia porque el agua, la supresión del agua aprieta también. Y la bentonita, porque la bentonita es una arcilla que cierra. Entonces, por esas dos pantallas confinamos, y ya dentro de esas pantallas se inyectó. Ya no había posibilidad que la inyección se fuera. Por lo tanto, así fue como hizo. Hay otros tipos de presa de tierra. Por ejemplo, hay esta que utilizan núcleo asfáltico. Eso solo lo hacen los países que tienen mucho petróleo. Aquí no tenemos. Y otra manera es que el paramento de esas aguas arriba se haga de placas de hormigón. No es muy recomendable, porque cuando las presas son altas, empiezan a sentarse, y entonces las placas de hormigón se tambalean y no dan la impermeabilidad que necesitamos. Me están haciendo señas de que realmente estamos llegando al límite. Bueno, entonces, para terminar, dos cosas muy importantes, entiendo yo. Por un lado, la auscultación. Todas las presas, ponen la lámina de auscultación, por favor. Bueno, todas las presas, ya no da tiempo. Todas las presas llevan instaladas una serie de elementos que son pequeños medidores de dilataciones, de asentamientos, de aumento de la temperatura. Eso es lo que se llama aparato de auscultación. Todas las presas lo llevan y deberían ser objeto siempre de una revisión anual o periódica, porque siempre en cualquier momento nos dicen qué está pasando. Y para terminar, les quiero hablar de la vida útil de las presas. La vida útil de las presas se determina por cuándo se va a llenar de sedimentos ya de una manera que ya la presa no sirva para nada. Yo acabo de recibir el informe que utilizó el INRI sobre eso, y realmente no son resultados muy halagüeños, porque realmente hay muchas presas
que están dando un magnífico beneficio para el país, que está muy cerca de su agonía ya porque se están subiendo. Y una presa, cuando los sedimentos llegan a una cota que ya no se puede seguir desembalsando porque nos ciega a las tuberías que son desagüe de fondo, entonces ya la presa no sirve para nada. Entonces, eso hay que tomarlo muy en consideración. ¿Cómo se debe mejorar la vida útil de las presas? ¿Cómo? Atención a esto. Mire, lo más importante, reforestando. No debería empezarse ninguna presa, construir ninguna presa, si no fuera precedida de una reforestación total. Eso daría mano de obra a muchos campesinos y sería ideal para garantizar que las lluvias no nos siguen depositando fangos en las presas. Otro es poner un muro en la cola del embalse, un muro suficientemente robusto y alto para que cuando vengan ese río cargado de piedras y de troncos y todo eso, cuando lleguen al embalse y tropiecen con el muro, pierdan energía y depositen los tamaños más grandes en el fondo, que serán limpiados posteriormente. Entonces, ese muro va a obligar a que se sedimenten los elementos grandes, pero los finos van a pasar por encima y para eso tienen que manejarse adecuadamente los desagües de fondo. Es para que en un momento de una gran riada abrirlos y dejar que todos esos finos pasen, porque si no, en el futuro se sedimentan y se convierten en roca. Lo siento mucho, me he pasado un poquito, tenía mucho más que contar, a veces todavía me invitan. Muchas gracias. Acabamos de escuchar las palabras del ingeniero Julio Morales con su conferencia Presas y Seguridad. Gracias por los ejemplos y excelente contenido. Vamos a pasar ahora a reconocer al ingeniero con un agradecimiento. Llamamos a parte de la directiva para que le haga entrega. Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agricultores CODIA, Junta Directiva Nacional 2015-2020. Agradece al ingeniero Julio Morales de UNIBE por su destacada participación como conferencista invitado al Congreso Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, organizado por nuestro colegio. Firma el ingeniero Francisco Marte y el secretario general y el ingeniero civil Dionisio Navarro, presidente nacional. Felicidades. Préndela, enciéndela. Jala hacia adelante. Falta uno. ¿Dónde está Rocha?